Senado de la República de Colombia, hoy con la senadora Liliana Rendón del Partido Conservador. Senadora, a 10 años su carrera ha ido rápidamente evolucionando. Pasó por el Consejo de Medellín y cuéntenos en ese trabajo en el Consejo, ¿qué es lo que más recuerda, digamos, de ese paso por el Consejo? Bueno, estuve 2 periodos como concejal en la ciudad de Medellín, fui vicepresidenta del Consejo de Medellín. Bueno, lo que más recuerdo fue el trabajo que se hacía, digamos, en las comunidades, la comunicación más directa, y la extraño mucho porque uno como concejal tiene un espacio inmenso con la comunidad que lo elige. Ya en el Senado se dispersa uno mucho y en la Cámara por los desplazamientos. El desplazamiento a Bogotá de martes a jueves lo aleja uno mucho y particularmente los votos de esas otras, de lo que es Cámara y Senado, son en los municipios. Entonces extraño mucho esa comunicación. Mi oficina era la que más llena se mantenía, yo atendía todo el día, todo el mundo decía, ¿dónde está Liliana? En la oficina. Mi oficina parecía, toda hora era llena, y la gente venía de Santo Domingo, de Manrique, de Castilla, de las 16 comunas que tiene Medellín, porque gracias a Dios he tenido el privilegio de que a mí me acompaña mucho lo que es los estratos bajos de la ciudad, y pues mire, 2 veces con un crecimiento en el Consejo importante. Pero la verdad, la pregunta, lo que más extraño es precisamente ese contacto permanente con la gente. Pero se lograron muchas cosas. Usted trabajó el proyecto del vaso de leche. Sí, estuve trabajando con Fabio Rivera y con Fabio, otro concejal, ese proyecto, porque decíamos, alguna vez escuché una noticia que la leche, cuando estaban en bonanza de leche, se regalaba, se botaba. Y nosotros empezamos a trabajar eso y decíamos, ¿cómo hay niños en nuestro departamento que no tienen un vaso de leche, que es necesario en la crianza y en el crecimiento para el calcio de los niños esto, y botando la leche y los niños sin un vaso de leche? Entonces pusimos un proyecto y entonces hicimos que todos los niños tuvieran el derecho a un vaso de leche. Y bueno, ahí les encimamos el bananito, porque después ya hicimos trámites para que también les endulzaran la lechita. ¿Usted sabe si eso se mantiene? Y a partir de eso, sí, claro, se mantiene. Ese proyecto, que fue uno de los que más trabajé, y el tema de las madres comunitarias. Yo nunca he estado conforme con el trato que le dan a las madres comunitarias. Me parece que el gobierno, que el Estado en esto es indiferente y no está haciendo las cosas como es. No las está tratando. Miren, no tienen derecho a una pensión y llevan 30 años trabajando como madres comunitarias. El trato es de segunda, lo que se ganan, los auxilios no les alcanza absolutamente, y hacen una labor demasiado humana, demasiado importante para una sociedad, y me parece que debían de tener el salario mínimo. Yo incluso aquí en el Congreso, yo fui una de las que sacó la ley del 70%, les pagaban un 50%, y yo fui la que logré ese aumento del 50 al 70%. Pero no descansaré y no he descansado. Lo que pasa es que no es fácil, porque hay muchos intereses creados en que se logre hacer justicia contra estas madres, que son demasiados y que tienen derecho al mínimo, porque ellas son funcionarias y cumplen los horarios. Ahí el gobierno no está dando ejemplo. Esto es una profesión ingrata, pero afortunadamente tenemos unas mujeres con una vocación inmensa frente a este trabajo, y lo hacen por amor, por cariño. Pero yo estoy segura de que no hay derecho, que una madre comunitaria con 30 años no tenga derecho a una pensión, no hay derecho. Finalmente, en su paso por el Consejo de Medellín, también usted abordó la ley del primer empleo. ¿De qué se trataba la ley del primer empleo? Esa la traigo igual, porque siempre encontramos una problemática, y como psicóloga se les digo, cuando uno va a hacer una entrevista le dicen, mire que tenga experiencia. Entonces, los jóvenes no tienen trabajo porque no tienen experiencia. ¿Y cómo van a adquirir experiencia si no les dan trabajo? Entonces, mirar por medio de un incentivo a las empresas de mayor desarrollo en los departamentos, mostrar cómo se incentivan, y así le den la oportunidad a los jóvenes. Y de esa manera pues podamos tener más jóvenes sirviendo, porque le quiero contar el gran esfuerzo que hace un joven, el gran esfuerzo que hace su familia, para que salgan desorientados a que hacen 4, 5, 6 años sin trabajo, solamente los que tienen alguna vinculación, digámoslo así, o política,
o que tienen grandes familias con poderes económicos y empresas, pueden lograr a un trabajo, pero la mayoría no. Entonces yo sí digo que político, dirigente, digamos, líder que no trabaje por las juventudes, en este momento es una población que la tenemos ahí como dormida. Siempre estamos trabajando por los niños. En mi caso, ustedes saben que soy la ponente también de la ley del adulto mayor en Colombia, y esa parte, esa población tan importante, que es una población en riesgo absoluto, que es el tema del joven, lo estamos dejando. Yo particularmente trabajo mucho ese tema de la juventud. También tengo unos grupos de jóvenes espectaculares en Antioquia, estamos trabajando mucho, estoy trabajando mucho en miras a fortalecerle y a generarle el liderazgo dentro del departamento. Bueno, como le decía, lo hablábamos hace un rato, pues usted ha tenido en 10 años una carrera política bien amplia. Entonces, voy a tratar de abordar la generalidad de estos temas, y precisamente en la Cámara de Representantes usted vive una situación difícil al oponerse al referendo reeleccionista. Esa situación fue, ¿cómo políticamente? ¿Fue incómoda? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se manejó esa situación? Bueno, la verdad es que yo, admiradora de Uribe, paisana, un hombre que le reconoceré, como le reconocerá al país todo lo que hizo por este país, se lo sigo reconociendo, pero yo no estaba de acuerdo con el tercer periodo, me parecía que era demasiado peligroso un tercer periodo. Yo voté por Uribe el primero y el segundo periodo que estuve presidente. Pienso que le hizo mucho bien al país, que no vamos a lograr un hombre con una autoridad y con un liderazgo como ese jamás, pero sabía que en ese momento, estamos hablando de ese momento, un tercer periodo hubiese sido muy grave para ese país, y yo no me arrepiento, porque yo nunca he tenido nada en contra de Uribe, pero sí en la forma como pretendían, digamos, quedarse en el gobierno, no estaba de acuerdo, y por eso siempre lo dije, nada en contra de él, porque tiene toda mi admiración y mi aprecio, pero para ese momento sí me parecía gravísimo, y por eso lo hice, y lo hice consciente de un riesgo. Faltaban 3 meses para las elecciones y era un riesgo muy alto que corría. Es más, el riesgo que corría era no ser elegida senadora en Antioquia. Porque, ¿la señalaron, la criticaron? Total, porque la gente, nosotros en Antioquia hemos sido muy uribistas, y la gente me decía, ¿usted cómo hizo esto, doctora? Pero mucha gente lo entendió también, dijo, doctora, usted hizo lo que... Yo dije, simplemente, yo podía haber hecho algo en ese momento, y era salirme de la plenaria, buscar cualquier pretexto, como hace mucha gente, para evadir las responsabilidades grandes. Sí. Y yo simplemente ahí... estaban todos los ministros. Ese día pues fue el escándalo ese, que fue lo de la monita del BlackBerry, que me pusieron la monita del BlackBerry porque André Felipe puso en el comentario, esta vieja no la convence nadie, no he podido, y él pues me estaba diciendo, estaba haciendo su trabajo, digamos, de decirme que acompañaba al presidente, pero en ningún momento pues presionando absolutamente nada, pero yo estaba muy firme, y es un tema del que no me arrepiento. Y yo siempre, a mí me enseñó mi papá y mi familia que uno siempre tiene que decirle lo que siente y uno no tiene que huirle. Para mí era más conveniente en ese momento políticamente haber votado por Uribe que no votarlo. Votarlo hubiese sido sacrificar mi Senado, pero para mí en ese momento no me hubiese importado si no hubiese salido senadora, porque yo estaba muy clara que para el país un tercer periodo era gravísimo. Logré sacar 109.000 votos, una votación histórica. Claro. Una votación muy importante y una votación inesperada, porque hasta yo misma me quedé sorprendida, pero al final la gente, siendo uribista, también era lilianista. O sea, entonces la gente me acompañó, y bueno, gracias a eso logré avanzar más en mi carrera, pero sí fue un momento difícil. Porque después llegó ese paso al Senado, además en la comisión, usted cuando estuvo en la Cámara, tuvo la presidencia de la Comisión Séptima, ¿no? Eso fue muy rápido para una primípara que acaba de llegar a la Cámara de Representantes. De verdad que, para sorpresa mía, fui elegida como presidenta de la Comisión Séptima, y obtuve todos los votos de la comisión, y fue una experiencia extraordinaria, pero una responsabilidad muy grande, pero la hice bien, lo asumí bien, y me fue muy bien en la presidencia de la Comisión Séptima, muy valorado mi trabajo, muy admirado por el pueblo, mucho reconocimiento, digamos, de todas las ciudades, no solo en Antioquia, sino en todo el país. Me llevaban cartas por mi trabajo y por el manejo que hice en la comisión. Siempre me decían, pero fui muy firme con todos los temas de salud, fui muy firme
con todo este tema de salud mental, fui muy firme con el tema del aborto, de no al aborto en ninguna circunstancia, y eso me generó seguidores y detractores, pero bueno, eso es la vida nuestra y ya estoy como acostumbrada. Bueno, pues vamos a un segundo corte para unos mensajes institucionales y ya regresamos conociendo más de la vida y la trayectoria de la senadora.